Hola hermanos, buenos días. Nuevamente les damos la bienvenida a Centro Cristiano Tizayuca. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema del curso bíblico C, ya es el tema número 8. Y pues bueno, el título es Escuchando a Dios. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es aprender a escuchar a Dios. Nuestra cita base es 1 Samuel 3:10. Les voy a leer la versión Dios habla hoy, que dice así: Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y pues bueno, vamos a hacer una pequeña oración para que el día de hoy podamos efectivamente escuchar a Dios en nuestros corazones, ¿verdad? En nuestros pensamientos, y podamos tener una relación, una comunicación con Él, que podamos aprender a hacerlo, ¿sí? Y pues bueno, Papito Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú nos permites seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. El día de hoy entregamos nuestro corazón, entregamos nuestros pensamientos, nuestra alma a ti, Señor, para que seas tú, Señor, el que nos dirija, el que nos guíe, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que hable a nuestras vidas, Señor, que nos ayude a poder tener una mejor relación contigo. Si es que lo estamos haciendo mal, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que redarguya nuestros corazones para poder tener una relación efectiva contigo, porque queremos a escuchar tu voz, queremos saber qué es lo que tú tienes para nosotros, a lo mejor algún consejo, a lo mejor si alguien o alguno de nosotros estamos actuando de manera incorrecta, queremos escuchar tu voz, Señor, queremos obedecerte, queremos ser mejores cada día, Padre, mejores hijos tuyos. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, como estamos escuchando, pues el tema de hoy es aprender, ¿verdad?, a tener una comunicación con el Señor. Y todo esto inicia con una relación, ¿verdad? En temas pasados hemos estado viendo que es necesario que como cristianos aprendamos a tener una buena relación con nuestro Dios, que no es solamente un monólogo en el que yo hablo y no obtengo ninguna respuesta. Entonces es importante hablar con Dios, claro que sí, pero también es importante aprender a escucharlo, aprender a tener ese tiempo de quietud, ¿verdad? Porque a veces empezamos una oración y estamos hable y mira, Señor, esto me pasa, o quiero esto, o te pido por esto. Y acabamos nuestra oración y nos paramos, ¿verdad? Y seguimos afanados o apurados en nuestros deberes y ya no tenemos ese tiempo de quietud para poder escuchar la respuesta de nuestro Dios, ¿verdad? O qué es lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Entonces, pues bueno, como punto número 1, vamos a ver, la oración es un diálogo. Y pues bueno, ¿qué es un diálogo? Un diálogo es una conversación entre dos o más individuos. Para tener un diálogo debe haber un emisor. ¿Quién es el emisor? Pues es el que habla, ¿verdad? Pero también debe haber un receptor, que es el que recibe el mensaje. Y generalmente nosotros en nuestra vida cristiana, ¿verdad?, pues tomamos solamente como receptor a Dios, ¿verdad?, porque Él es el que recibe, pero esta conversación a veces se llega a convertir en un monólogo, que era lo que yo les comentaba. Un monólogo es en donde nada más una sola persona habla. Y eso no debe ser en una relación con Dios. ¿Por qué? Porque también es necesario que nosotros escuchemos el consejo de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a Job 33:31, que dice: escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré, ¿verdad? Aquí Job, Dios le habla a Job, ¿verdad? Y le dice: Job, óyeme, calla y yo hablaré. Entonces quiere decir que sí nos habla el Señor, ¿verdad? Muchas veces, yo no sé si a ti te ha pasado, pero
hay veces que realmente creemos que estamos pues hablando solos, ¿no? Que no hay esa relación entre Dios y nosotros, o a lo mejor hemos estado pidiendo mucho a Dios en cierta circunstancia o por cierta circunstancia y no hemos recibido respuesta, y eso puede pasar a lo mejor un mes, 2 meses, un año, 2 años, no lo sé, dependiendo de la petición que tú estés diciéndole al Señor. Pero quiero decirte que muchas veces no es que el Señor no nos hable. El Señor, no, como vamos a ver más adelante, nos habla de varias maneras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces no tenemos ese oído dispuesto o ese corazón dispuesto para escuchar lo que viene de Dios. O a veces creemos que no es Dios el que nos está hablando cuando Él nos dice, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo está mal, ¿no? Y creemos que esa voz no es de Dios y queremos apagar esa voz que en nuestro interior sabemos que es el Señor, ¿verdad? Pero como no está conforme a lo que nosotros creemos o esperamos, pues decimos, no, pues yo creo que no viene de Dios, ¿no? Cuando a veces las cosas o las respuestas que nos da el Señor no nos gustan. Ajá, pero recordemos que todo lo que el Señor hace es para bien de cada uno de nosotros. Ajá, y eso no viene implícito, ¿verdad? Que nos va a gustar. A veces que tenemos que hacer cosas que no nos agradan. Generalmente cuando empezamos una vida en Cristo queremos ordenar nuestros pasos, queremos ordenar nuestra vida, pero hay cosas que tenemos que hacer, a lo mejor dejar una amistad, dejar algún vicio, dejar de hacer muchas cosas, muchos malos hábitos que teníamos, y eso pues nos duele, ¿verdad? Eso pues no nos agrada del todo, ¿verdad? Porque aún seguimos aferrados a cosas de este mundo, a cosas de la carne, ¿verdad? Que ahora sabemos que no le gustan a nuestro Dios, pero todo este proceso es difícil y a veces eso llega a crear una confusión en lo que realmente yo esperaba de Dios y lo que Él me quiere decir. Ajá. Entonces es bien importante que tengamos un oído atento y un corazón dispuesto sobre todo para poder aprender a escuchar a nuestro Dios. Uh-huh. Y pues bueno, tenemos que callar para que el Señor nos pueda hablar. Uh-huh. En todo momento, sé que a veces es difícil el silencio, ¿verdad? Porque nosotros queremos ya que todas las cosas se hagan expreso, que yo vaya y delante del Señor le exprese mi petición, mi necesidad y Él actúe de manera rápida, ¿no? Pero a veces tenemos que aprender que en la tribulación también se debe callar para que podamos escuchar a nuestro Dios. Ese tiempo de quietud es muy importante. Ajá, aunque nosotros pues a veces sentimos que ya no podemos, ese tiempo de quietud es muy importante porque en ese tiempo el Señor te va a hablar al corazón. Uh-huh. Y pues bueno, como punto número 2, la quietud en su presencia. Uh-huh. Existe un momento especial que se llama quietud y es aquí donde Dios va a hablar con nosotros, ¿verdad? Que es lo que les estaba comentando. Vamos a Lamentaciones 3:26. Lamentaciones 3:26. Uh-huh. Y pues bueno, ahí nos habla del tiempo de quietud. Ajá. Lamentaciones 3:26, perdón. Lamentaciones 3:26. Y nos dice, bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Ajá, esta es la versión internacional, ajá, que nos dice, bueno, ¿verdad? Es esperar calladamente a que el Señor venga. Ajá. Entonces, como les comentaba, sé que en esos momentos de tribulación, pues uno quisiera escuchar a Dios decirle, sabes qué, tienes que hacer esto, esto y esto y esto, pero
A veces por nuestra desesperación, no es que el Señor no nos hable, sino que a veces por nuestra desesperación no le damos ese tiempo al Señor de primero de consolarnos, de ministrar nuestro corazón, de hacernos ver la realidad en la que estamos, por la que estamos pasando. Porque vamos delante de su presencia y nos desahogamos. ¿Sabes qué, Señor? Mira, me está pasando esto, esto, esto y esto. Pero no le damos la oportunidad al Señor de tener ese tiempo de quietud donde Él primeramente te restaure, ¿no? Y donde primeramente Él te diga, ¿sabes qué? Es que está pasando esto, esto y esto, y es por esto. Entonces, nosotros nos cerramos a nuestra, o nos aferramos a nuestra necesidad, y no dejamos que el Señor sane, limpie, restaure y nos haga entender qué es lo que está pasando y cuál es el propósito por el cual estamos pasando esta situación. Entonces, ese tiempo de quietud es muy importante porque es en donde el Señor nos tranquiliza y en donde nos enseña un panorama de lo que está pasando y qué solución hay para ese problema. Y solitas cuando tú esperas este tiempo de quietud, las cosas solitas se van dando. No es necesario a veces que uno pues se afane a decir, no, pues entonces si está pasando esto, yo voy a hacer esto, esto y esto y esto y esto, porque a veces uno se apresura. No escuchas la voz de Dios, te apresuras y lejos de solucionar el problema, lo vamos haciendo más grande y más grande y más grande. Entonces, a veces por no tener ese tiempo de quietud, en donde el Señor nos diga bien cómo están las cosas, nos expanda una visión, nos dé bien el panorama, entonces nosotros podemos llegar a cometer incluso errores que si hubiéramos esperado la respuesta del Señor, no lo hubiéramos cometido. Entonces, por eso es bien importante el tiempo de quietud. Y bueno, como punto número 3, dice, después de hablar, callar para escuchar. Después de hablar, callar para escuchar. A veces siempre estamos orando y hablamos mucho y no escuchamos la voz de Dios. Es por eso que, pues pareciendo que Dios es alguien a quien solo le depositamos nuestros anhelos, ¿verdad? Y nuestras necesidades. Pero pues también es importante saber que Dios es un ser divino y que también disfruta, o espera una comunión, y no necesariamente cuando tenemos problemas o tribulaciones, sino Él espera de nosotros diariamente una relación, una comunicación en donde venga ese momento en donde ya descansemos de nuestros deberes, de nuestras responsabilidades, y venga ese tiempo de reposo en donde busquemos el rostro de Dios. En donde le digamos, Señor, mira, el día de hoy me fue súper bien, o el día de hoy estoy muy cansada, Señor, o el día de hoy, mira, sentí esto, en donde podamos expresarle nuestros sentimientos al Señor. Él es un ser divino, Él es una persona, al igual que tú, al igual que yo, que está esperando que le demos un tiempo. Que ese tiempo de comunión entre Él y nosotros sea valioso y sea esperado al final del día, o al principio del día, no sé. Muchos acostumbramos a orar en la mañana, otros acostumbramos a orar en la noche. A veces las personas lo hacemos en la mañana y en la noche. O sea, no sé, pero tú debes dedicarle un tiempo al Señor en donde puedas expresarle tus sentimientos, tus emociones, cómo te fue, tus problemas, tus angustias, tus miedos, tus metas, tus propósitos, ¿verdad? Y que el Señor vaya afirmando cada uno de ellos en tu corazón y vaya dirigiéndonos más que nada. Entonces, también es importante después de tener esa relación con Él diariamente, debemos callar para que Él sea el que nos hable. Vemos cómo es bien importante este tema, ¿verdad? Bien importante este punto. Y pues bueno, para que haya una buena comunicación, pues debe haber un ciclo, un ciclo infinito de comunicación con calidad, que empieza como vemos, con un emisor. Ese emisor pues
dice lo que está pensando, lo que sintió, lo que vivió en nuestro caso, ¿no? Como yo les decía, contarle al Señor nuestros propósitos, nuestras metas, lo que nos pasó en el día, lo que esperamos, no sé, nuestros planes, nuestros proyectos, ¿verdad? Y después de eso, pues que ese sería el mensaje, ¿verdad? Que nosotros le estamos dando al Señor. Pues Él lo recibe, Él recibe, Él es el receptor, ¿verdad? El que recibe ese mensaje, pero a la vez también se vuelve emisor, porque Él nos da su retroalimentación, y ahora nosotros debemos de convertirnos en un receptor, ¿Por qué? Porque ahora nosotros debemos de tener ese tiempo para poder escuchar a Dios, y recibir el mensaje el que Él nos quiere dar. Entonces, es un ciclo, ¿verdad?, en el que nosotros debemos de ser emisores, dar nuestro mensaje, Dios es receptor, pero a la vez también Dios da su mensaje, volviéndose un emisor y nosotros a la vez unos receptores. Ese es un ciclo de una buena comunicación, en donde ambas personas tenemos que decirnos y donde ambas personas tenemos que recibir de esa retroalimentación, ¿verdad? Ese mensaje. Entonces eso es una comunicación efectiva. No lo que nosotros hacemos a veces en que por tiempo, muchas de las veces decimos, Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos bendices, porque tú nos cuidas, te pido que podamos regresar con bien a casa, que nos vaya bien en el trabajo, en el nombre de Jesús, amén. Y eso es toda nuestra oración. Ahí solamente nosotros fuimos emisores, dimos nuestro mensaje y Dios fue receptor. Espero que sí, ¿verdad? Porque a veces en esa comunicación, o más bien en esa oración, ¿verdad? Pues a lo mejor el Señor pues se queda así, pues yo también quiero decirte algo, ¿no? Yo quiero expresarte lo que hoy tengo para ti, o a lo mejor quiero cuidarte de algún suceso, de algún peligro, y no me diste chance, ¿verdad? De decirte, No, estamos a veces tan apurados y tan estresados que a veces no hacemos una relación efectiva, no tenemos una comunicación efectiva con el Señor. Entonces, ese debería ser el ciclo de una comunicación efectiva. Repito, en donde a la vez seamos emisores, pero también seamos receptores. Y al igual Dios se vuelva receptor, pero también emisor de un mensaje. Y como punto número 4, ¿verdad? Tenemos formas en que Dios habla. Y bueno, esto es muy importante porque muchas de las veces creemos que solamente Dios habla a aquellas personas que pues que están muy íntimas o en una relación muy cercana con el Señor, ¿verdad? Como son pues a lo mejor los pastores o los hermanos de oración, y creemos que Dios no nos habla a nosotros, que nosotros no podemos escuchar la voz de Dios porque no tenemos una intimidad con Él, ¿verdad? Pero déjame decirte que Dios está esperando ese momento en el que tú y yo tengamos esa relación de intimidad para que podamos hablar con Él y para que nosotros podamos escucharlo. Tal vez no se trata tanto pues de que yo sea muy espiritual o no, sino tal vez se trata de que le demos ese momento de calidad también al Señor. Y yo te aseguro que si tú derramas tu corazón delante de Dios, Él te va a hablar. Y tenemos que llamar la atención de Dios con una buena oración. ¿Y qué es una buena oración? Una buena oración no es así que digamos tanta palabrería, sino que las cosas que le digamos al Señor vengan desde lo profundo de nuestro corazón, que realmente estemos buscando el rostro de Dios, porque a veces el hecho de estar orando horas y horas y horas y estar diciendo palabras, no quiere decir que tengamos esa verdadera comunión con el Señor. No quiere decir precisamente que estemos buscando el rostro de Dios. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra, no lo rechazará el Señor.
Ajá, y entonces tenemos que aprender a tocar el corazón de Dios con cada una de nuestras oraciones. Ajá. Y pues bueno, una de las formas en que el Señor nos puede hablar es una voz audible. Uh-huh. Es cuando podemos escuchar audiblemente la voz de Dios, como el ejemplo de Samuel, ¿verdad? Y en 1 Samuel 3:10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ajá. Hay veces que nos pasa como Samuel, le habló el Señor 3 veces, ¿no? Pero las primeras 2 no identificó que era el Señor. Aparte de que en ese tiempo pues era muy difícil que el Señor hablara a una persona en especial, ¿no? Solamente que fueran profetas de Dios. Entonces, en ese momento, pues Samuel no identificó la voz de Dios, ajá, y creyó que era Elí el que le estaba hablando, ajá. Entonces, pues muchas veces nos puede pasar también así a nosotros. Realmente, a lo mejor esperamos una voz, pues no sé, como de trueno, ¿no? O una voz, pues no sé, sobrenatural, no sé qué sea, ¿no? Pero muchas veces no es así. Muchas veces escuchamos la voz de Dios, pero no sé, a mí me ha pasado que tal vez escucho la voz de Dios audible, pero es con pues a veces es hasta con mi propia voz, ¿no? O con voz, no sé, pues de alguien que yo conozco, no sé, algo así, ajá. Y pero tú sabes que viene de Dios porque trae esa paz contigo, ajá, trae esa paz y dices, claro, o sea, realmente si yo hago lo que me está indicando esta voz, las cosas se van a solucionar. O sea, es algo que tú sí puedes identificar que es el Señor, porque viene consigo esa paz, viene consigo ese consejo o esa voz que no puedes decir, no viene de Dios. O sea, no sé si me explico, pero es algo que tú puedes realmente identificar. No pasa muy seguido, la verdad, digo, o al menos a mí no me pasa muy seguido escuchar la voz audible del Señor, pero cuando pasa podemos identificarlo porque viene consigo esa paz. Ajá. Y viene ese consejo, ¿sí? En donde dices, oye, sí es cierto, ¿cómo no lo había pensado, ¿no? De esa manera. Y a veces son cosas tan sencillas que dices, sí es cierto, o sea, si yo dejo o hago esta situación como me la está indicando el Señor, las cosas van a ser así, van a fluir. Y efectivamente, si tú haces caso a esa voz, las cosas fluyen. Uh-huh. Entonces, otra de las formas en las que Dios habla, pues es por medio de su palabra, ¿verdad? Que por lo general es la manera más común en la que el Señor nos habla. Ajá. Dice, cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros porque todo lo que está escrito en ella es palabra de Dios revelada a los hombres. Ajá. Es decir, Dios quiere que obedezcamos su palabra. Y vamos a Santiago 1:22. Uh-huh. Santiago 1:22. Y dice, o sea, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Ajá. Entonces no solamente debemos de ser oidores de la palabra, sino también hacedores, ¿verdad? Y muchas de las veces el Señor nos habla a través de su palabra. Ajá. A veces ya hemos leído repetidamente la palabra en cierto versículo o en cierto libro, pero ciertamente cuando uno está pasando por una situación y tú vuelves a leer ese capítulo de la Biblia, el Señor habla de otra manera. Ajá. Porque cuando tú lees la palabra del Señor, habla a tu espíritu en la condición en la que se encuentra, ajá, en el presente. Ajá. Y a veces dices, ay, este versículo no lo había entendido así, ¿no? O dices, híjole, sí lo había leído, pero no había causado ese impacto en mi vida. Ajá, que es cuando la palabra se convierte en una palabra logos. Ajá, que eso lo vimos en el curso bíblico A. Ajá, en una palabra rema, perdón.
Ajá, eso lo vimos en el curso bíblico A. La palabra logos es la palabra en sí. Así tal cual está escrita. Pero la palabra rema ya es cuando el Señor habla a tu corazón una cosa en específico y a tu vida en la situación en la que tú estás viviendo actualmente. Ajá, y te dice, ¿sabes qué? Pues esa palabra te llega y dices, híjole, sí es cierto, yo tengo que hacer esto. Ajá, y es en donde ya aplicas una acción. Ajá, y debes obedecer la palabra. Entonces ya deja de ser una palabra logos y se convierten en una palabra rema para tu vida. Incluso en una promesa también. Entonces debemos de obedecer la palabra. Ajá. La lectura de la Biblia y la oración son como hilos trenzados que forman el cordón de la íntima comunión entre Dios y nosotros. Entonces no debemos dejar de leer, no debemos dejar de orar para que el Señor nos pueda hablar. También el Señor puede hablar a través de sueños. Es cuando a veces Dios nos confirma su palabra, como en el caso de José, cuando su esposa le dice que de repente tendrá un hijo concebido del Espíritu Santo. Ajá. Recordemos esta situación de María y José, ¿verdad? En donde le dice el ángel a José que efectivamente que no rechazara a María, ¿verdad? Porque efectivamente iba a tener un hijo del Espíritu Santo, ajá, un hijo de Dios. Entonces vemos cómo el Señor afirma, ajá, o te dice, te habla que hagas tal o cual cosa. Y hay veces que ya lo traíamos, ¿no? Que ya habíamos pensado en eso, que ya el Señor nos había dicho, pero no habíamos identificado bien, o a lo mejor a veces no queremos obedecer, ¿no? Y entonces el Señor dice, bueno, ¿te queda dudas? Pues ¿sabes qué? Lo vas a soñar, ¿no? Te voy a poner un sueño en el que yo te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer, pues para que ya no dudes, ¿no? Porque a veces el Señor nos habla y decimos, no creo que sea el Señor. Bueno, si me habla otra vez, si me lo confirma, ¿no? Si le dice a otra persona, entonces el Señor nos dice, bueno, entonces te voy a confirmar realmente que yo soy el que te estoy hablando. Ajá. Entonces tenemos que ser bien, pues tener esa sabiduría para entender que la palabra o tal o cual cosa viene del Señor. Entonces vamos a Mateo 1:20, que dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ajá. Entonces pues ahí el Señor le confirmó, ¿verdad? Que efectivamente María estaba esperando un hijo del Espíritu Santo, y fue así como él recibió a María y se casó con ella, y pues la historia la conocemos, ¿verdad? Y bueno, otra de las maneras en las que el Señor nos puede hablar pues es a través de una visión. La visión puede manifestarse cuando estamos despiertos aún y podemos ver cosas especiales donde Dios nos puede hablar. Vamos a Habacuc 2:2, que dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Ajá. Entonces vemos cómo el Señor nos habla también en visiones, y no es necesariamente que estemos dormidos, sino una visión es aquella cuando el Señor nos muestra, ajá, tal o cual cosa que debemos hacer. Ajá, es lo que yo decía, nos abre un panorama, ajá, más amplio, algo que a veces nosotros no podemos ver, el Señor nos lo muestra a través de visiones, ajá, y nos dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto o esto, ¿no? Y por lo general cuando es una visión, pues es trabajo el que el Señor nos pone, ¿verdad? Porque no es una visión a veces pues a corto plazo. Por lo general las visiones son a largo plazo, y es en donde tenemos que intervenir y trabajar para que la visión que el Señor nos está dando se dé. Ajá. Entonces también nos habla por medio de profecías, ¿verdad? Que la profecía, continuamente podemos ver en la Biblia hombres de Dios por los cuales el Espíritu Santo hablaba a través de la profecía, y esto significa de que Dios ya ha estado en tu futuro y viene a tu presente y te dice que debes hacer
o qué evitar para que te vaya bien. Ajá. Entonces vemos cómo el Señor tiene varias maneras, ¿verdad?, de hablarnos. Algo importante de la profecía es que debe darnos paz en nuestro corazón. Ajá, porque a veces muchas personas se dicen ser profetas, pero a veces nos declaran hasta cosas, eh, pues cosas que nos quitan la paz. Ajá, entonces algo bien importante que tú debes de saber es que la profecía, ajá, siempre va a traer paz a tu corazón. Ajá. Va a traer paz a tu corazón, va a traer ese gozo, esa alegría a tu espíritu, te va a animar a hacer ciertas cosas, ajá, pero también tienes que esperar a que el Señor hable a tu vida. Uh-huh. Entonces, porque muchas veces llegan personas que dicen, ¿sabes qué? Es que Dios me dijo, Dios me profetizó sobre ti que esto y esto, ¿no? Entonces, pues ya uno se queda así como que, híjole, si será cierto o no. Entonces, yo te digo, si el Señor va a mandarte un mensaje por medio de un profeta, también a ti te va a hablar. O sea, le va a hablar al profeta, pero también te va a hablar a ti. Ajá. Y son cosas que van a causar paz y tranquilidad a tu vida. Uh-huh. Entonces, como número 5 tenemos la voz de la palabra. Uh-huh. Dios quiere que oigamos su palabra y la pongamos por obra. Uh-huh. Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ajá. Generalmente cuando leemos su palabra, ya sea porque tenemos un calendario de lectura bíblica o porque nosotros mismos estipulamos pues un número de versículos bíblicos que debemos de leer diariamente, Dios siempre nos habla y muchas veces nos prevé de lo que puede venir. Ajá. Él nos cuida a través de su palabra. Ajá. Por ello es muy importante que nosotros no dejemos de lado su palabra. Además de que también por medio de su palabra, como yo les decía, Él nos ministra. Uh-huh. Él nos da esa paz, nos da esa quietud, nos restaura, nos da lo que nuestro espíritu está necesitando en ese momento. Ajá. Vamos a Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ajá. Entonces, pues dice que si le amamos, ¿verdad? Vamos a guardar su palabra en nuestro corazón y no solamente la vamos a guardar, sino que la vamos a poner por obra. Yo sé que es difícil a veces pues sujetar más que nada nuestra carne, nuestros deseos y cumplir y guardar la palabra, pero déjame decirte que si nosotros no ponemos en práctica, se nos va a hacer un mal hábito de vivir como nosotros querramos. Y yo le comentaba la otra vez a mi esposo, y eso pues no hace ninguna diferencia a cuando, en nuestro caso, a cuando éramos religiosos, ¿no? De cuando teníamos otra religión. Porque ciertamente el cristianismo es una manera de vivir, una forma de vivir conforme a la palabra de Dios y en una relación íntima con el Señor. Y cuando nosotros empezamos a perder esto y solamente decimos que somos cristianos porque asistimos a la iglesia o porque nos conectamos, ¿verdad? Ahora en este tiempo a la predicación, pero no estamos leyendo la palabra y no la estamos poniendo por práctica, pues déjame decirte que se vuelve una religión. Una religión en la que hacemos cosas por costumbre, en la que hacemos cosas por formar ya un hábito, pero no estamos en una relación de corazón a corazón con nuestro Dios. Ajá. Y eso se puede haber reflejado también en tu conducta. ¿Por qué? Porque dejamos de tener fruto, porque volvemos a nuestro pasado, retomamos nuestros pecados, ¿verdad? O nuestra antigua manera de vivir. Y con eso podemos darnos cuenta que en lugar de ir avanzando, vamos retrocediendo en las cosas de Dios. Ya no nos impacta, por ejemplo, al leer la palabra,
ya no nos impacta o nos emociona tener una relación con el Señor, ya estamos fríos, estamos fríos totalmente. Entonces en ese momento es cuando nosotros tenemos que orar más al Señor y decirle, Señor, ayúdame, porque ciertamente me estoy enfriando, ayúdame a tener ese primer amor, como cuando empecé en las cosas de Dios, empecé a caminar contigo, y me emocionaba todo. Ahorita ya en este tiempo más que nada también, pues a veces ya no nos conectamos, ¿verdad? Además que el pastor no me ve si estoy conectada o no estoy conectada, ¿verdad? O me conecto para que aparezca ahí en el Face que estoy conectada, pero pues estoy haciendo otras cosas, no estoy pues prestando atención, además que pues nadie me ve, ¿no? Si a lo mejor tenía algún servicio, pues a lo mejor ahorita pues ya con esto de la pandemia, pues a lo mejor mi servicio no puede llevarse a cabo, pero podemos hacer otras cosas, podemos postear o podemos hablarle a hermanos, ¿verdad? Que echarles una llamadita, podemos seguir predicando de la palabra donde quiera que vayamos, podemos seguir teniendo esa relación de intimidad con el Señor, y podemos hacer muchas cosas aún en línea, aún a distancia, ¿verdad? Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos fríos en las cosas de Dios. Entonces es bien importante que no se vuelva una religión nuestro modo de vida aún siendo cristianos, sino que es importante que tengamos ese tiempo de oración, que tengamos ese tiempo de comunión, que tengamos este tiempo, por ejemplo, a lo mejor tú estás escuchando ahorita el curso, pero no puedes anotar, ¿no? Entonces es importante que a lo mejor ahorita lo escuches, pero después tomes nota. Eso te va a nutrir, eso te va a ayudar a tener ese hábito, a tener ese hábito de tener un tiempo de comunión con el Señor, y el Señor va a hablar a tu vida. Entonces debemos de ser esas personas, ¿verdad? Que escuchemos y estemos atentas a la palabra de Dios. Dice que sus ovejas oyen su voz, ¿verdad? Entonces tú y yo somos ovejas del Señor, amén. Entonces tenemos que aprender a escuchar su voz y aprender a diferenciarla, porque escuchaba por ahí un mensaje en donde dice que las ovejas nada más oyen la voz de su pastor, no obedecen a ninguna otra voz y la saben diferenciar. Entonces, así como esas ovejitas naturales, por así decirlo, nosotros también debemos de aprender a obedecer la voz de nuestro Señor, la voz de nuestro pastor, ¿verdad? Y debemos aprender a diferenciarla de otras voces. Entonces vemos cómo es bien importante esto, ¿verdad? Que si nosotros amamos, guardemos su palabra. Esa es una manera de expresar nuestro amor y de realmente decirle al Señor, Señor, porque te amo, me voy a abstener de esto. Señor, porque te amo, voy a guardar la palabra. Señor, porque te amo, voy a doblegar mi carne. Entonces, como punto número 6, viene la obediencia a su voz. Que es lo que yo le decía, no solamente es escucharla, sino obedecerla. Dice, también en la oración es importante que no solo hablemos y escuchemos su voz, sino también que obedezcamos a Él, porque la obediencia trae bendición. Sabemos, que la obediencia trae bendición. Que si nosotros nos esforzamos por obedecer al Señor, y si pagamos ese precio, ¿verdad? Porque sin duda es algo que nos cuesta. Al final vamos a tener nuestra recompensa, que es una gran bendición, una cobertura de parte del Señor que nos va a permitir, pues llegar al propósito que Él tiene para nosotros. Porque muchas veces por ser desobedientes, necios, ¿verdad? Pues acarreamos con nosotros cosas o cargas que no deberíamos de haber tenido si hubiéramos obedecido el consejo y la voz de Dios. Y desgraciadamente, pues, ¿quién es el que sufre las consecuencias? Pues uno mismo, ¿verdad? Dios no deja de ser Dios porque tú no le obedezcas.
simplemente nosotros somos los que acarreamos con esas consecuencias y con esa desobediencia, que es algo que el Señor no quisiera, ¿verdad? Pero pues si nos salimos de su cobertura, créeme que no, el Señor no va a poder evitar las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras rebeliones o de nuestras desobediencias. Ajá. Todo tiene un principio, ¿verdad? Y todo tiene un final. Si nosotros comenzamos bien las cosas obedeciendo al Señor, pues nuestro final o nuestro resultado va a ser obediencia, bendición, ¿verdad? Pero si no, si empezamos a hacer las cosas mal, ajá, entonces nuestro resultado va a ser desobediencia, va a ser cargas, va a ser pues consecuencias que no querríamos, ¿verdad? Y esto no es porque el Señor sea malo, sino porque realmente nosotros nos salimos de su cobertura. Y pues bueno, también quiero decirte que hay otros beneficios, ¿verdad? Como punto número 7, pues son beneficios de escuchar la voz de Dios. Y pues como primer beneficio somos guardados bajo la cobertura de Dios, que era lo que yo te comentaba. En Éxodo 15:26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ajá. Y esto no quiere decir que, porque me porté mal, por eso a lo mejor me dio COVID. O sea, no quiere decir eso, sino quiere decir que el cuerpo se debilita, ¿verdad? Y como seres terrenales que somos o que estamos en la tierra ahorita, pues vamos a contraer cierta enfermedad, pero dice que el Señor también traerá medicina, ¿verdad? Que traerá sanidad a nuestros cuerpos. Ajá. También como inciso B dice que nos traerá una relación íntima con el Señor. Ajá. Salmos 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos haré conocer su pacto. Ajá. Entonces dice que pues nosotros vamos a tener una relación íntima, ¿verdad? Con Él, y Él nos hará conocer su pacto, es decir, sus promesas, sus bendiciones que tiene para nosotros. También como inciso C, Él nos ayudará a caminar en su voluntad. Ajá. Salmos 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Ajá. Muchas veces, como yo les decía, no tenemos una visión clara de qué hacer en cierta circunstancia, porque nuestro último recurso es hablar con Dios. Siempre nos pasa alguna circunstancia y lo primero que hacemos a lo mejor es pedirle consejo a la mamá, al esposo, al vecino, y ya cuando vemos que las cosas se van complicando, dice, ciertamente, ¿verdad? Vamos a orar a Dios, que Él es todopoderoso. No debe ser nuestro último recurso, hermanos, debe ser el primer recurso para que Él nos dé ese beneficio de guiarnos y ampliarnos el panorama y poder nosotros actuar de la manera correcta, ¿verdad? También otro de sus beneficios es pues que Él nos limpia de todo pecado. Ajá. Primera de Juan 1:6-7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Esto es algo bien importante. Si tenemos y llevamos a cabo la comunión con el Señor, una relación íntima con el Señor, y le escuchamos, ¿verdad? Y somos obedientes a su consejo, pues entonces Él nos va a limpiar de todo pecado, ¿verdad? Porque una relación, una comunión con el Señor, pues también nos evita que andemos en malos pasos, ajá, que andemos en la carne, en el mundo. Ajá. Entre más nosotros nos tardamos en orar o en tener esa comunión con el Señor, pues más nos vamos alejando de Él y nos vamos acercando al mundo. Esta es una línea bien delgada, hermanos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sigamos practicando la oración, la lectura, las alabanzas, que nos llenemos del Espíritu Santo, ajá, porque realmente así es como vamos a actuar y así es como vamos a
a podernos librar de muchas equivocaciones, de muchos errores, de muchos pecados que podamos cometer. Ajá. Entonces, pues bien, hemos llegado al final de nuestro tema y pues como conclusión podemos decir que el Señor nos habla, ¿verdad? Que la relación y una efectiva comunicación con el Señor es que nosotros aprendamos a hablar al Señor correctamente, pero también que tengamos ese tiempo de quietud en el que Él nos va a hablar. Ajá, y que podamos estar seguros de que Él nos habla de diferentes maneras. Ajá. Entonces, pues bueno, espero que no tengan ninguna duda y pues si hay algún comentario o algo que tú quieras decirnos, pues lo puedas poner ahí a través del WhatsApp de la iglesia o a través de los comentarios en esta transmisión. Ajá. Y sería padre que tú nos pudieras compartir alguna vez en las que el Señor te ha hablado, ajá, a tu vida, a tu corazón. Ponlo ahí en el comentario, compártelo en el WhatsApp para que esos testimonios nos llenen, ¿verdad? Porque esos testimonios ayudan a que otras personas sean animadas en el Señor, ¿vale? Y pues bueno, sería todo. Nos vemos en la próxima, en el próximo tema, que también están muy, muy padres. Y pues comparte este tema, es de bendición para otras personas. Te damos gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima.